Muy buenas tardes a todos por acompañarnos a este Fair Talks en línea. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta tarde. Tenemos un tema muy especial, un tema que ustedes también nos pidieron. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a pedirles que nos digan sus preguntas y respuestas a través del chat o a través de las preguntas y respuestas Q&A que está aquí aquí en la aplicación de Zoom. Vamos a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Nos acompaña Mariana González Gastelum. Ella es licenciada en Artes por la Universidad de Monterrey. Cuenta con estudios relacionados a la educación artística e historia del arte. Fue coordinadora de comercialización en la casa editorial Vaso Roto Ediciones en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y posteriormente fue editora de contenidos de la revista de Arquitectura y Diseño de Tu Casa Nueva en Hermosillo, Sonora. En el ámbito educativo, ella ha impartido conferencias, cursos y talleres de historia del arte y expresión artísticas para niñas, niños y jóvenes y adultos en diversos centros culturales e instituciones educativas, como el Tecnológico de Monterrey Campus Sonora Norte, desde donde ha diseñado, impartido y coordinado materias, así como también proyectos culturales estudiantiles. Mariana desde el 2016 desempeña el cargo de coordinadora de artes en el Instituto Sonorense de la Cultura y en el 2019 ella lanzó Arte Apetit, Cultura Bocados. Es una plataforma dedicada a la educación cultural desde donde imparte charlas y cursos sobre historia del arte. Muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos. Es un placer tenerte aquí. No, gracias a ustedes, Paulina. Gracias a la Fundación Esposo Rodríguez por prestarme este foro tan padre para venir a platicarles de lo que tanto me apasiona. Muchas gracias. Iniciamos. Excelente. Bueno, gracias por el micrófono, Paulina. Solamente pues mencionarles que estoy muy contenta de estar aquí. Pues en cuanto me invitaron, rápidamente accedí. Cada foro pues que se me es ofrecido para impartir estas charlas, esas clases, con gusto las acepto, especialmente a sabiendas de que el público en este foro ha solicitado este tipo de contenidos, ¿no? De arte. Y pues cuando me platicó Paulina que tenía casi que foro abierto para cualquier tema artístico, para presentar aquí, pues porque hay diversos temas en todo el gran mundo del arte, que ahorita vamos a hacer una probadita dije, no, pues empecemos desde el principio, ¿no? De qué es el arte, cuándo inicia el arte, dónde podemos ver arte y por qué. Suena muy ambicioso el título, obviamente aquí solamente tenemos 60 minutos, que es muy poquito, pero vamos a hacerlo sustancioso y vamos a aprovecharlo lo mayor posible. Pero sí vamos a intentar responder algunas de esas preguntas. Y más que responder y encontrar el hilo negro del arte aquí, lo que yo pretendo es que ustedes al menos se queden con una probadita, con un bocado de lo que es el arte y que se abran las puertas y se den la oportunidad de aprenderlo y de digerirlo. Y sobre todo de disfrutarlo, porque muchas veces el arte puede ser como un mundo ambiguo y brumoso y gris al que no nos atrevemos a entrar porque creemos que es difícil o complicado de comprender cuando vamos a un museo, una galería y vemos este tipo de arte, ¿no? Este tipo de obras como las que pongo aquí en este ejemplo, en esta diapositiva. Voy a de pronto hacer unas preguntas. Paulina me va a hacer el favor de darme las respuestas que ustedes hagan. Igual no me voy a clavar demasiado, no les voy a dar mucho tiempo para que la respondan, porque es muy poquito tiempo el que voy a tener con ustedes. Entonces me gustaría aprovecharlo lo más posible. Entonces, para que se estén abusados con el chat abierto y cuando yo haga preguntas, pues ahí ustedes pónganme sus respuestas, lo que opinen. Cualquier opinión es válida, por favor, no se intimiden en lo absoluto. Aquí están ustedes para aprender, pero sobre todo yo también para aprender de ustedes, que es lo más padre y lo más valioso. Entonces, primeramente, vamos a empezar respondiéndonos esta pregunta: ¿qué es el arte? Seguramente ustedes tienen su propia definición de qué es el arte, porque siempre nos han dicho que el arte es subjetivo, o que cada quien tiene la definición de lo que es el arte. Aquí yo les voy a leer algunas de las miles de definiciones que hay de arte, y pues
es importante que partamos de cero, de la raíz, ¿no? Para hablar del tema de arte, que es tan vasto y tan amplio. O sea, ¿qué es el arte, no? El arte es una forma básica de comunicación humana. En mi opinión, es la mejor y mayor explicación de lo que es el arte. Es una forma de comunicación. Hay un mensaje detrás de esa pieza artística que es una obra material, algo físico, ¿no? El arte debe ser el espejo, la visión de la realidad. Pues sí, ¿verdad? Es una declaración de una realidad de un artista, ¿no? De cualquier época, desde la época de la prehistoria hasta el arte contemporáneo, es una visión de su realidad. Por eso el arte es tan diverso y ha cambiado a lo largo de la historia del arte, porque es el reflejo y la visión de cierta realidad. Desde la época de la prehistoria, antes de Cristo, hace millones y miles de años, hasta el 2020, ¿no? Y aquí es donde por eso le pongo en rojo esta definición. El arte debe agradar a nuestros ojos. A ver, pónganme en el chat, ¿están ustedes de acuerdo con esta declaración, con esa aseveración que el arte debe agradar a nuestros ojos? A ver, Paulina, a ver qué me comentan en el chat, si me puedes apoyar. Sí, claro. El arte debe agradar. Sí, te dice no, Jania, no necesariamente. Jesús, sí. ¿Sí? Anel, no, porque son formas de expresar. Excelente. Fátima, yo creo que sí debe de agradar porque eso llama nuestra atención. Ok. Bueno, esa es buena, porque debe de llamar. Mande. Esa es buena, debe llamar nuestra atención, ¿ok? Entonces estamos hablando de agradar, de provocar, ¿no? A ver, ¿qué más me comentan? Sí, Luis dice, según el concepto debe comunicar y no gustar. Ok, debe comunicar y no gustar, ¿qué más? Emma, hay diferentes formas de expresarlo. Okay. Lucero, yo creo que sí. Diana, yo creo que no. Ok. Nirvana, no, dice, depende de la persona. Okay. Francisca, no necesariamente, cada quien piensa distinto, diferente. Excelente. ¿Se fijan cómo hay opiniones encontradas aquí, no? El arte debe agradar a los ojos. Hay quien dice que sí debe de agradar a los ojos a fuerza porque el arte es algo sublime y hay quien dice pues no, con el simple hecho de provocar. Y es justamente, yo me quedo con la segunda opinión, que aquí varios estuvieron de acuerdo. El arte no debe agradar a nuestros ojos, pero sí debe provocar algo. Y ahorita voy para allá. Seguimos. El arte debe reflejar las ideas, creencias y sentimientos del artista para que el espectador las comprenda. O sea, el artista es quien crea, quien provoca y el espectador las comprende. Entonces, el puente vendría siendo la obra de arte. Es la vía de comunicación, es un objeto que comunica. Y por último, el arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Pues esta es una definición súper completa, ¿no? Cero ambigua, muy, muy, muy concreta, en donde pues el arte es una actividad que tiene que recrear el hombre, bien importante, el hombre la tiene que recrear con una finalidad estética, o sea, al ojo, ¿verdad? Algo que esté bien diseñado, un aspecto de la realidad, un sentimiento muy importante. Estamos involucrando el corazón, el alma, ¿no? Estamos dejando el alma en la pieza artística, en formas bellas. Ahorita vamos a ver qué es verdaderamente la belleza, ¿no? Valiéndose de la materia, la imagen o incluso el sonido. Entonces, materia, imagen o el sonido, perdón. Estamos hablando de que el arte no es estrictamente un cuadro, un lienzo, ¿verdad? Hay diversas disciplinas. Entonces, como dice Banksy, no sé si conocen a este artista, quien no, tomen nota, bien interesante el arte urbano que realiza Banksy. El arte debe perturbar lo cómodo y consolar a los perturbados. Claro, Banksy es un artista urbano, anónimo, que por cierto su identidad se desconoce, no sabemos quién es, y hace arte totalmente irónico, un arte totalmente crítico, y justamente él apoya lo que aquí mencionamos del arte, no a fuerzas no debe agradar a nuestros ojos. Aquí lo dice él, debe perturbar lo cómodo y consolar a lo perturbado. O sea, el arte debe perturbar, no necesariamente debe agradar, no necesariamente nos debe de
de ser cómodo, no necesariamente es un confort, ¿verdad? Pero consolar a los perturbados. Entonces, la obra de arte, de esta manera, son expresiones únicas, casi únicas e irrepetibles, de ideas, de creencias, de sentimientos, ¿no? Ya hablábamos del alma, de lo que sentimos, no solamente lo que pensamos, sino lo que sentimos, representadas en formas visuales bien diseñadas. Esto es bien importante, porque lo decimos, ay, pues hoy en día todo es arte, y esa obra de arte la pudo haber hecho mi hija, o mi sobrina, o mi nieta. Típico comentario, ¿verdad? No, ojo, la obra de arte no está peleada y no está divorciada de las reglas estéticas de cómo crear la obra artística. Hay ciertas reglas que son importantísimas tenerlas bien claras para poder crear la obra artística bien diseñada bajo los valores del diseño, ¿no? Se me pasó comentarles las preguntas. Las vamos a leer al final, las preguntas que ustedes tengan del tema, ¿no? Para no estarnos parando mucho, somos muchos aquí en esta presentación, pero cuando yo abra, digamos, micrófono, pues en el chat, para hacer preguntas, adelante, ahí es el momento, ¿no? Y yo les pregunto ahora, aquí es momento de abrirles pregunta, que me contesten en el chat. ¿Todo puede ser arte? Quiero aquí que me contesten, a ver, ¿todo puede ser arte? A ver. ¿O no todo puede ser arte? ¿Quién se anima? Victoria dice no. Ok. Fátima, no creo. Marta, depende del significado. Depende del significado, muy bien. Anel, sí, para nosotros refleja algún sentimiento. Oh, ok. María del Carmen, sí, todo puede ser bello para los ojos de cualquiera. Muy bien. Kevin, ay, perdón. Adelante. Kevin, sí, todo puede ser arte desde la perspectiva de la persona. Brian, no puede serlo. No. Yomara, si te transmite algo, claro que sí. Luis, sí. Kevin, depende cómo se use o muestre. Héctor, sí, siempre y cuando sea una forma de expresarse. José Juan, depende de la perspectiva. Brenda, es que creo que depende del artista y del cómo lo quiera transmitir. Jesús, depende del observador. Dice Karen, sí, para mí la vida es un arte. Ay, qué bien. Bueno, ¿se fijan cómo? Sí, no, depende. O sea, cómo las artes no son una ciencia exacta. Eso es lo rico del arte, pero al mismo tiempo también excavamos nuestra tumba, nosotros si nos dedicamos a esto, ¿no? Porque en este mismo asunto subjetivo entran luego las dudas, como ay, no sé, me siento muy ignorante. Entonces es como que llevar siempre este balance, ¿no? Y aquí pongo estos dos ejemplos bien importantes. Esta obra de arte, que es, pues, ¿qué es? Es un bodegón, ¿verdad? Son unas frutas muy lindas, es una sandía, es que pareciera como un mango, es un plátano y esta otra fruta, no lo sé, parece como una manzana, una fresa gigante. Habríamos que preguntarle a Lucía, esta niña de 4 años que hizo este bodegón. En cambio, aquí vemos abajo esta caja de zapatos que pareciera que no es una caja de zapatos, parece que es una persona en una tienda de zapatos, en una tienda departamental, en un que les gusta, un Liverpool, a lo mejor se midió los zapatos y dejó la caja enseguida. No sabemos qué es. Bueno, yo les voy a comentar qué es. La obra de arriba es un bodegón hecho por Lucía, una niña de 4 años, y la obra que vemos abajo es la fotografía de una pieza artística que es una caja de zapatos. Así como lo escuchan, en medio de un museo o una galería, esta caja de zapatos puesta en el piso es una obra de arte, de un artista que se llama Gabriel Orozco. No es cualquier artista, Gabriel Orozco. También ahí tomen nota para que investiguen más de él. Gabriel Orozco es un artista mexicano conceptual, de los artistas más importantes de arte contemporáneo actualmente y de los artistas que están cotizados más alto en el mercado del arte. Esta caja de zapatos, tal cual. Su discurso, pues,
es bastante más profundo de lo que parece, habla del vacío, etcétera, etcétera. Pero esta caja, simple caja que fue en su momento una caja real de zapatos, esta es una obra de arte. Entonces me podrán decir, oye, pero para mí es más obra de arte la pieza de Lucía, porque para ella significa algo, ¿no? Así como dijeron por ahí, más que esta simple caja de zapatos inventada ahí nomás por un artista, ¿no? Ojo, es más obra de arte, a lo mejor aquí no van a estar de acuerdo, se van a enojar un poco con lo que les diga. Es más obra de arte la caja de zapatos a la pieza de la niña Lucía. ¿Por qué? Pues porque no todo puede ser arte. Discúlpenme, aquí tuve una situación con mi presentación. Hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Un momentito. Que el arte genera conocimiento y genera pensamiento crítico. Eso es lo más importante. Si una pieza artística yo la hago con todo mi corazón y en medio de una terapia, de arte terapia, porque yo me sentía muy deprimida o mal, ¿genera conocimiento verdaderamente? ¿Está comunicando conocimiento esta pieza artística? Eso es algo sumamente importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Y que sobre todo genere pensamiento crítico, que nos haga pensar en algo más profundo o más allá, o sea, en una realidad. Y como decía Pablo Picasso, esta frase me encanta y se me hace súper cierta: aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista. Pablo Picasso, un artista cuya carrera es extensísima, súper rica, que pasó de periodo, etapa tras etapa, exploró y exploró hasta llegar al cubismo. Y podemos verla, por ejemplo, las obras de Pablo Picasso, las señoritas de Aviñón, y podríamos pensar que, ay, mi hija la puede hacer, esas monas distorsionadas extrañas. No, estamos hablando de que al llegar al cubismo tuvo que pasar por años y años y años explorando y logrando generar conocimiento para presentar esa obra artística. O sea, no me la saco de la manga como mago, no la saco del cajón, no la invento, no es, me inspiré, voilà, aquí está la obra. O sea, la pieza artística no es un acto de magia, como a veces creemos, ¿no? Me inspiré y la creé, porque ese es el estereotipo, ¿no? Que siempre tenemos de los artistas. Ay, porque en las caricaturas así nos ponen, ¿verdad? Como esos entes locos acá, pensantes. Ay, sí, me inspiré y aquí está la pieza. Pues no, hay que primero aprender las reglas como un profesional para que después las podemos romper como esto, como un artista, y presentar este tipo de piezas. Los invito, por ejemplo, a conocer las primeras obras que hizo Picasso. Pareciera que son obras salidas del Museo del Prado, muy inspiradas en Velázquez. No pensarías o no creerías que son de él, pero tuvo que pasar por todo este proceso de exploración para llegar al gran resultado del cubismo. Entonces, de esta manera, los artistas, también seres pensantes, intelectuales, tienen su propia definición de lo que es el arte. Aquí puse algunos ejemplos. El gran arte comienza donde termina la naturaleza. Paul Cézanne, obsesionado totalmente con la naturaleza, casi arte igual a naturaleza. O Dalí, el loco Dalí surrealista. Arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a los demás. O sea, no todo es lo que parece. O Sildo Meirel es un artista cubano, artista contemporáneo. El arte es una inutilidad necesaria, o sea, el arte no sirve para nada, pero es tan necesario, ¿no? El arte es mucho menos importante que la vida, pero la vida es muy pobre sin él. Una definición súper romántica, súper poética. O Van Gogh, el arte es el hombre sumado en la naturaleza, otro loco de la naturaleza junto con Cézanne. El arte es una garantía de cordura, dice Louis Bourgeois. O Jean Arp menciona que el arte es un fruto que crece en el ser humano, como crece un fruto en una planta o un niño en el vientre de su madre. O sea,
arte y hombre son uno mismo. O Matías Gueris, este artista de la generación de la ruptura. El arte en general y la arquitectura es un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. ¿Se fijan cómo cada definición es súper diferente? Muy ambigua y subjetiva. Repito, eso es lo que nos permite las posibilidades, el abanico de posibilidades que ofrece el arte. La diversidad, lo distinto. O como dice el colectivo Red Retro, actual, arte contemporáneo, el arte es una obra abierta y depende del espectador y del diálogo que se genera con la pieza misma. Para ellos, el arte no es arte si no hay un mensaje de comunicación entre la pieza artística y el espectador. Vean qué interesante. O sea, de esta manera, la obra artística, algo que lo vemos como materia, no sé, esto como un vaso, la pieza artística, o como esta misma pieza que tengo aquí atrás, es un lienzo, ¿no? De estos, es un desnudo de dos mujeres. ¿Cómo ellos mencionan que el arte pues, es solamente algo físico, pero que en realidad el mensaje es lo que importa, ¿no? Y depende totalmente del espectador para que la pieza se active y termine de ser esta pieza artística. O sea, no existe la obra de arte si no hay un diálogo con quien la está viendo, con quien la está observando. Y ahora una definición súper cuadrada, inflexible, rígida, pues este ejemplo del diccionario, no de la Real Academia Española, así lo menciona en su diccionario. El arte es una manifestación de la actividad humana, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, el ser humano está implicado en el proceso de una pieza artística, mediante el cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bastante parecida a la última que vimos en algunas diapositivas, ¿verdad? Aquí hay un punto bien importante que menciona el diccionario de la Real Academia Española, y es un punto con el que nos ha costado trabajo al ser humano reconciliarnos y aceptar del arte. Interpreta lo real o imaginado. Estamos bien acostumbrados a que el arte sea algo tangible con lo que nosotros nos identificamos, que interprete una realidad. Pero ¿qué tal si esa realidad es una realidad imaginada? Como lo plantearon los surrealistas, por ejemplo, ¿no? Ya en el siglo XIX. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española tiene que agregar la palabra imaginar después, ya que surgen las vanguardias del siglo XX para hacer ver que el arte no solamente es una representación de la realidad. El arte no es solamente unos caballitos pintados, porque yo conozco los caballos y ahora los voy a representar en un óleo, en un lienzo, ¿no? O no es solamente el bodegón que pintó Lucía de 4 años porque vio estas frutas en su casa y como es lo que conoce, va y lo pinta. ¿Por qué una caja de zapatos no puede ser arte si es algo imaginado? Importa lo que significa la caja de zapatos, lo que imaginó el artista que puede significar la caja de zapatos, algo que también es tangible, pero que le da un nuevo significado. Ya la caja de zapatos no es una caja de zapatos, es una caja de zapatos que se convierte en una obra artística, porque yo, Gabriel Orozco, artista, le estoy imprimiendo un significado diferente para el que fue creada esa caja de zapatos. Ya me estoy dando a entender. Entonces, ¿por qué una cosa es arte y por qué la otra no? ¿O por qué la caja de zapatos puede ser arte? Aquí lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Es una visión personal que interpreta también lo imaginado con recursos plásticos. Ahí está, la caja de zapatos, lingüísticos o sonoros. Entonces, de esta manera, pues el arte es una actividad humana, la cultura es todo lo creado por el hombre está implicado. Y el hombre, pues hay muchos hombres en este mundo, hay muchas mujeres en este mundo,
hay muchas mentes, todo se nos puede imaginar. Entonces, por eso el arte es tan ambiguo y tan subjetivo, porque el protagonista o la protagonista en la pieza artística es uno mismo, soy yo. Y aquí, ¿cuántos estamos conectados? 200, más de, 222. habemos 220. 220 mentes humanas atribuyéndole un sentido a una posible pieza artística. Imagínense, cualquier persona que tenga un pincel aquí a la mano crea su propia pieza artística, su propio medio de comunicación. Entonces, por eso llega Ernest Gombrich en los 60 y escribe este libro, que por cierto se lo recomiendo mucho, que se llama La historia del arte. Habrán a quienes estudian arte aquí, por ejemplo, y no me dejará mentir que es uno de los muchos libros que se consideran la Biblia del arte y la bibliografía obligada para temas artísticos. Y pues él llega y escribe su libro, La historia del arte, y su propia definición de lo que es el arte. Y así empieza el libro, y él dice: no existe el arte, tan solo existen artistas. Claro, pues no existe el arte, porque ha cambiado tanto a lo largo de la historia del arte. Hay tantas definiciones de lo que es arte a lo largo de la historia del arte que dice, entonces la pieza artística, el arte no existe. Existen personas que hacen arte y esas personas son llamadas artistas. Y como la persona, cada cabeza es un mundo, típico que te dice, no, yo opino esto, no, yo opino esto, no, que esto es mejor, no, que esto es peor. Oye, pues cada cabeza es un mundo, cada quien está hecho de diferentes ideologías, diferentes culturas, nacemos en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, igual aquí no existe el arte, solo existen personas que hacen arte. No puedo decir que existe el arte si en la prehistoria arte era lo que se creaba en las cavernas, ¿no? Aquellos bisontes maravillosos que se encontraron en estas cavernas, en estas cuevas milenarias. No puedo comparar ese arte con una caja de zapatos hoy en día. Pues claro que no. Por supuesto que no, entonces no existe el arte, porque no puedo juzgar con los mismos ojos el arte de las cavernas a una caja de zapatos. Y disculpen que ponga siempre la caja de zapatos como ejemplo, pero pues para ser como más clara, es la que puse aquí y es la que voy a estar utilizando hasta ahorita. Entonces, pues les doy la bienvenida al ambiguo y subjetivo mundo del arte, a este mundo en donde es todo menos la ciencia exacta. El arte es filosófico, el arte es creativo, el arte es abierto, no es cerrado. Y les cuento una anécdota. Cuando estuve dando clases en el Tecnológico de Monterrey, en la prepa, había un alumno mío que me decía, es que maestra, no entiendo. Y yo, pero ¿por qué no entiendes? No, es que no entiendo cómo lees una obra de arte, cómo la interpretas, qué significa, por qué, por qué, por qué, por qué. Y yo, pues, ¿cómo te explico? ¿No? Lo difícil que es explicar esto, ¿no? O sea, hay que tener esta mente abierta, como que esta tolerancia. Pues resulta que él quería ser médico y su madre era maestra justamente de química. Ella era química bióloga y me parece que su padre también. O sea, él nació en un contexto súper exacto, súper cuadrado, súper científico. Decía, ay, viene la loca esta maestra a decirme ahora que para mí esta pieza significa algo y para él significa otra, o decirme que arte es lo que se hace en las cavernas, pero arte también es esta caja de zapatos que la compró el artista y decidió que fuera arte. Pues claro, ¿no? Es muy difícil comprenderlo desde otro punto de vista y es eso, no existe el arte. Le decía, existen los artistas y ellos deciden cómo esto va cambiando según su contexto y su realidad, por supuesto, que es lo que ahorita vamos a ver, de lo que ahorita vamos a platicar. Entonces, ¿para qué sirve este objeto artístico? ¿Para qué sirve el arte? ¿Qué hace en este mundo esta cosa tan extraña, tan cambiante, tan rara, tan ambigua, tan subjetiva? Bien importante que lo tengamos claro. El arte es una herramienta de comunicación del contexto actual. Para eso sirve.
para plasmarlo en el libro de historia y que sea testigo de un suceso que aconteció en un momento determinado. Para eso sirve el objeto artístico. Entonces, bien importante, aunque nos duela, el arte, el propósito, no es ser terapéutico en lo absoluto. Y eso no quiere decir, no estoy desacreditando todos los esfuerzos que existen con la arteterapia y estas técnicas, ¿no? Tan valiosas y tan útiles sobre todo, porque sí es una herramienta útil la arteterapia. Pero el arte puede llegar a ser terapéutico por sus características tan nobles que tiene. Pero su propósito real no es ese. No es que me sirva a mí hacer mi bodegón, que yo en mi casa, ay, qué bonito, lo voy a colgar. No hay que olvidar que el arte es una herramienta de comunicación, pero sobre todo es una profesión. El artista es un profesional, es un profesionista. Y a veces se nos olvida, ¿no? Y es la lucha eterna de los pobres artistas. Oye, le regateas tú al súper del norte, al Walmart, a la Barrera, al súper que quieras cuando vas a comprar los plátanos. Ah, pues ¿por qué me regateas a mí mi objeto artístico que yo vendo? Pues por eso, porque creemos que, ay, es que su hobby, ay, es que qué lindo, lo hizo para expresar sus sentimientos. No, sí para expresar sus sentimientos, pero también para comunicar, ese es el objetivo, ese es su trabajo, comunicar algo, ¿no? Entonces, fíjense en este diagrama que vemos aquí, todo lo que es el arte. Repito, no puede ser una ciencia exacta, no hay una definición. Me encanta aquí como a quienes les gusten así los cuadros sinópticos y sean como más visuales, les va a funcionar mucho esta gráfica. Entonces, el arte cumple con una función, con muchas más bien. El arte comunica, transmite, expresa, refleja, transforma, inventa, interpreta, crea ideas, también sentimientos, también emociones, también percepciones de un individuo, o sea, lo personal. Una época que está sucediendo en este momento determinado, 2020, de una sociedad, de lo que representa un grupo de personas, o un lugar, un país, una comunidad, a través de muchas formas y muchos lenguajes, como el cine, la ópera, el teatro, la música, la pintura, todas las bellas artes. Y además, yo agregaría como conclusión a esta diapositiva que debido a todo esto que hace el arte educa, comunica, es una herramienta de educación. No por nada los libros de texto gratuitos que todos llevamos en la primaria tiene obras de arte plasmados ahí, porque educa, porque plantea ideas y hay que difundir esas ideas. Entonces, para leer una imagen es una labor casi titánica, ¿no? ¿Cómo desciframos una pieza artística? Porque descifrar y leer una pieza artística es desnudar el alma y el cerebro de un artista. Por todo esto, pues porque refleja, comunica, transmite percepciones, emociones, ideas, sentimientos. O sea, ¿yo cómo voy a andar sabiendo qué quiso decir este artista loco cuando me presenta esa caja de zapatos vacía? No, es difícil y es un reto, claro, pero eso no quiere decir que sea una misión imposible. Simplemente hay que tener las herramientas para poderlo descifrar, ¿no? Y se vale tener esas herramientas. ¿Cómo las tengo? Al final de esta presentación les voy a decir cuáles son esas herramientas. Y como decía John Ruskin, crítico de arte específicamente del periodo romántico, 1830, 1840, 50, 60, el arte bello es aquel en el que la mano, la mente y el corazón marchan juntos. Algo cursi, ¿verdad? La definición, recordemos, es un crítico de arte del romanticismo, muy poético, pero es súper cierto. El arte bello, con bello se refiere al arte válido, ¿no? Al arte bueno, pues. Es aquel en que se involucra la mano, hablando de lo plástico, de la habilidad plástica, ¿no? De la técnica. El corazón, hablando del sentimiento, ¿no? Del alma, desnuda, impresa en la pieza artística. Y la mente,
porque también es un objeto en donde se comunica un mensaje, marchan juntos. O sea, hay que tener estos 3 ingredientes para formular una buena pieza artística y que cumpla verdaderamente con el objetivo. Hasta aquí, Paulina, ¿hay alguna pregunta? Todavía tenemos chancita de abrir preguntas aquí para resolverlas. Sí, aquí dice Jania, refiriéndose a dice, por ejemplo, en el caso de la pintura hecha por la niña de 5 años, se puede decir que es arte si el espectador percibe un mensaje, pero el dibujo no simboliza nada para la niña. Exactamente, no simboliza nada. No hay ningún mensaje ahí, en absoluto. Hay que recordar que lo que mencioné de que genera pensamiento crítico y genera conocimiento, es al igual que escribir un libro. Escribir un libro genera conocimiento y hay una planeación de por medio. No agarro yo la hoja y me pongo a escribir sin sentido. Ay, hubo una niña que le gusta la paleta de nieve. Hay una planeación y hay algo que yo quiero escribir. Hay una intención. Lucía, a sus 4 años, no tenía una intención clara. Eso no quiere decir que no es válido lo que ella hizo. Es muy lindo, claro que lo es, pero no va a aparecer al día siguiente en un museo. Por más hermoso que esté hecho, no es suficiente, porque la intención no está ahí. ¿Podrá tener mucho talento? Probablemente sí. Es más, puede que tenga más talento que muchos de los artistas que están en el museo, claro, pero la intención no está ahí. Y eso es lo que hace que le haga falta ese ingrediente secreto a la pieza artística. El mensaje no está planeado, no está formulado. Y como les comentaba, de que el arte es una profesión, sí, hay una planeación de por medio, hay una planeación previa antes de que la pieza artística se lleve a cabo. Hay que verlo de esta manera. La obra artística es la conclusión a esta planeación, es la conclusión hecha materia, hecha plástico. Y esa es a veces lo que no comprendemos, ¿sabes? No entendemos que la pieza artística trae todo un bagaje, toda una planeación, toda una formulación de ideas. Y lo que vemos enfrente, que se nos presenta, esta pieza, por ejemplo, que vemos aquí enfrente, que se nos presenta, es la pura conclusión de todo ese trabajo de exploración previo. ¿Hay alguien más? Muy bien, gracias. Kevin, ¿qué significa la caja de zapatos? ¿Qué significa? Se los voy a dejar de tarea, ¿ok? Ustedes investiguen. Es una pieza muy controversial, es una pieza muy famosa, no les va a costar trabajo encontrarla, pero se las voy a dejar de tarea. Busquen en Google caja de zapatos Gabriel Orozco. ¿Alguien más? Dice Andrea, esta conferencia me recuerda mucho al libro El Principito, como cuando el niño dibujaba y para los adultos no representaba lo que él quería representar en sus dibujos. Ah, muy bien, qué lindo, qué padre que te recuerde el Principito. Bueno, vamos a continuar y al final dejaré un espacio para resolver las otras dudas que seguramente están surgiendo. Entonces pasamos ahora al asunto de la lectura de imágenes, ese asunto bien difícil que a todo mundo nos es difícil, incluso a mí, que yo soy licenciada en artes, ¿no? Entonces, cuando vamos a un museo, al cine, al teatro y vemos una pieza artística enfrente, ya sea de una pieza, una obra de teatro, una presentación cinematográfica, una pieza de artes visuales, pues, ¿qué observamos? Muchas cosas. Primeramente nos vamos a lo físico, ¿no? La composición. ¿Qué personajes vemos ahí? ¿Qué aparecen? ¿Qué están haciendo? Luego vemos la técnica, la forma en que es representado, nos llama la atención. Ay, ¿qué veo? Veo que es al óleo, porque nos llama la atención, nos encanta lo plástico. ¿Cómo se hizo? Nos intriga. ¿Qué colores? ¿Es azul? ¿Es verde? ¿Es rojo? Porque luego queremos que el mensaje se descifre a través de la decisión de colores, por ejemplo, que hizo el artista, ¿no? Y es válido. Después hay una interacción mucho más comprometida, hay una relación más cercana, más íntima con la obra y decimos qué mensaje quiere comunicar. Y aquí es donde se pone difícil el asunto. Y por último, pues, ¿cuál es el contexto? ¿En qué año se creó? ¿En qué época? ¿Qué estaba sucediendo? Entonces, ¿se fijan cómo son pasos a seguir con la pieza artística? Y es totalmente válido. Así debe de ser. No queramos comernos el mundo en un segundo, ¿no? Hay un análisis de por medio, hay un proceso que se tiene que hacer. Sin embargo, lo más importante
aunque el mensaje ahí está. Y es nuestro deber descifrarlo. Lo que tú percibes es bien importante. ¿Cómo te relacionas con esta pieza? ¿Qué sientes al verla? Porque a final de cuentas, sí hay un significado real, ¿no? Podemos descubrir el significado a través de la percepción personal, nunca desligarnos del significado real, o sea, hay un compromiso ahí por parte del espectador, leer verdaderamente lo que el artista quiso decir, pero es más importante el sentimiento que a ti te genera. Y yo les puedo asegurar que cualquier artista estaría satisfecho con su pieza artística, con el resultado, si en mí despierta algún tipo de sentimiento. Y eso se llama conexión. Y es lo más importante, cómo me conecto con la pieza. Claro, repito, el significado que el artista le quiso imprimir es lo más importante. Pues digo, les dejo de tarea la caja de zapatos. Algo despertó ahí, ¿verdad? Hay una conexión, pero hay que ver lo que verdaderamente quiso decir el artista, porque por algo imprimió ahí el significado. Pero la conexión vale oro, porque yo ya me conecté, yo ya me comuniqué con la pieza. Entonces, de esta manera, la imagen, a imagen me refiero como obra artística, ¿no? La pieza, la imagen, se lee, pero se lee desde dos ópticas, desde dos perspectivas, desde la apreciación estética, que es la forma, y desde la apreciación artística, que es el significado. Entonces, aquí como les puse en la diapositiva pasada, hoy me quise regresar a la diapositiva pasada, pero se fijan. Bueno, no, ya no me voy a regresar porque mi presentación está medio loca. Entonces, según su forma, la apreciación estética es lo físico. El color, la composición, es rojo, es verde, es blanco, es negro. Veo que utilizó óleo, veo que es papel, veo que es carboncillo, veo que es lápiz. Y después nos vamos a la apreciación artística, según su significado, que es la carnita de la obra de arte, qué quiso decir el artista, y es ahí donde nos cuesta un poco más de trabajo. Entonces, todo este proceso tiene nombre. No es la lectura de la obra, lo que yo percibo, no. Tiene un nombre, es apreciación artística. Y es un proceso que se vive entre la pieza y el espectador, en donde están implicados una obra única y original con ciertas características y espectadores que están en búsqueda de alguna experiencia o algún sentido o algún sentimiento. Entonces, la apreciación artística, hay dos protagonistas, la obra y el espectador. Y con protagonistas significa que ambos son sumamente importantes. No existe la obra sin el espectador en la apreciación artística y viceversa. Tiene que existir estos dos elementos para que se lleve a cabo la magia de la apreciación artística, para que el mensaje fluya, ¿no? Entonces, la apreciación artística es el interlocutor entre el creador y el público. O sea, la pieza artística, como ya lo había mencionado, solamente es el testigo del mensaje. Pongo ejemplo lo primero que tengo aquí a la mano, ¿no? Mi cargador. La pieza artística, que hay piezas que pueden ser este cargador así en la galería o en el museo, ¿verdad? Piezas de arte conceptual, de arte contemporáneo. Entonces no soy tan errada. Entonces, la pieza artística solamente es el testigo del mensaje del artista. Hasta cierto punto, la pieza artística que yo estoy sosteniendo aquí o que yo estoy colgando aquí atrás en mi casa es el mensaje que anda volando por ahí de una mente humana, ¿no? Entonces, según su estética, la apreciación artística, la apreciación es según su estética, la apreciación estética de la obra de arte significa el cómo fue diseñada o planeada esa pieza artística. Y esto involucra algo que se llama estética, ¿no? Y
¿qué diferencia hay entre gustar y apreciar? Súper importante y relevante que nos quede bien claro. El gusto no es una apreciación. El gusto es una respuesta personal que revela preferencias que alguien tiene hacia algo que está viendo. Y la apreciación es sumamente objetiva. Aquí viene la diferencia entre me gusta o no me gusta, a mí me dice esto, a mí me dice esto otro porque es azul y para mí el azul es calma. Pero ¿qué tal si para otra persona de otra cultura el azul no es calma, el azul es depresivo, ¿no? ¿O qué tal si para esa otra persona sí le gusta lo que a ti no te gusta? Entonces no podemos decir que apreciación es gusto, porque entonces la valoración de lo que es arte y no es arte recae solamente en ciertas personas y no estamos cortados con una tijera, para nada. La apreciación es el ejercicio de descifrar lo que la obra de arte verdaderamente significa. Y aquí es la tarea que a veces no nos gusta y que no entendemos. Pero pues, ¿qué quiso decir el artista? ¿Cómo voy a saber yo eso? Y nos quedamos en lo superficial que es el gusto. Me gusta o no me gusta y así vamos recorriendo el museo, ¿verdad? Me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. Pero ¿qué quiso verdaderamente decir? Ahí es la parte complicada, la parte difícil, ¿no? Entonces, la estética es todo un estudio de la belleza, ¿no? De lo que es bello y lo que no es bello. Y aquí me regreso al famoso Doríforo del escultor Policleto en la cultura grecorromana en Grecia, que Grecia en la época de los griegos, pues hace ya varios siglos, estuvieron en la constante búsqueda de lo que es bello y lo que no es bello, ¿no? Y recrea Policleto, esta escultura en donde va a declarar cuáles van a ser las proporciones perfectas de un ser humano. El típico, tenemos que medir 7 cabezas, ¿verdad? Para ser un ser humano perfecto. Fue el canon de proporciones perfectas creado en ese entonces. Y eso desembocaba en que esto es igual a bello. Claro que ahorita ya no estamos valorando de esta manera la belleza. Sabemos que un ser humano no es bello, más bello o menos bello porque mide 7 cabezas, ¿verdad? Ya no es así. Pero vean desde cuándo, desde la antigüedad, estamos persiguiendo o en búsqueda de lo que es perfecto o de lo que es bello. Y esto se asocia al estudio de la apreciación estética, ¿no? Lo físico. Aquí no voy a tener tiempo porque ya nos faltan unos minutos para concluir, pero normalmente en los talleres largos, los cursos largos que doy, les platico o les enseño toda una explicación de cómo valorar una pieza artística desde el punto de vista estético, ¿no? Y vemos el punto, la línea, cómo observar estas características en una obra de arte que nos va a desembocar a la apreciación artística. Que la apreciación artística es la valoración, la lectura de la obra de arte según su significado, según su sustancia, que es lo que nos termina de enamorar en la pieza artística. ¿Qué quiso comunicar el artista cuando fue creada esta obra de arte? Y aquí hay un elemento sumamente importante que nos tiene que quedar bien claro, el contexto histórico. Por algo, el año en que fue creada la pieza es bien importante en las cédulas en donde viene la información, así se llama, este pedacito de hoja, cédula, que está enseguida de la obra artística por lo general, en los museos o en las galerías, en donde viene toda la información. Por algo viene el año, porque nos dice bastante de lo que estamos viendo plasmado ahí. El contexto histórico, la obra de arte no puede desligarse de su contexto, no puede analizarla adecuadamente si no sabes por qué y para qué fue realizada. Eso es importantísimo. ¿Y cómo sé para qué y por qué fue realizada? Pues en qué año fue realizada, qué estaba pasando a su alrededor. Por ejemplo, si vemos aquí esta pieza de La libertad guiando al pueblo, ¿no? Y pues vemos que es una alegoría esta mujer con la bandera de Francia. Si yo les platico que
es una pieza de arte alegórica que representa una situación sumamente importante para Francia, en un momento en que estaban luchando por la libertad de expresión. Ah, bueno, ya cambia la cosa, ya le ponemos un valor a esa obra, ¿no? Y aprendemos a apreciarla, ¿no? Y a valorarla y decir, oh, no, bueno, pues es la gran pieza de arte, de obra de arte artística. Y la vemos aquí, pues físicamente me gusta y todo, pues le damos el palomazo. Pero si luego sigo yo caminando por el mismo museo que vi, La Libertad viendo el pueblo, y de pronto me topo con este urinario, así puesto con todas las de la ley, en el gran museo, ahí presente, y dice, La Fuente, Marcel Duchamp, 1917. ¿Qué decimos? ¿Qué tomada de pelo? ¿Cómo este urinario cochino que se utiliza pues para algo que no es una actividad muy bonita, que digamos, es una pieza artística? Enseguida de La Libertad guiando al pueblo, fíjate nomás, ve cómo está creada. Pero si yo les platico que este urinario de Duchamp, esta fuente como él la llamó, la creó en un momento en donde venían saliendo de una Primera Guerra Mundial totalmente devastadora en Europa, en donde todo estaba tan destruido, una sociedad tan desmembrada, unos países tan deprimidos que apenas estaban viendo la luz, y llegan los dadaístas y deciden que van a crear un arte que es el no arte, y en donde van a desmembrar absolutamente todos los valores artísticos y consideraban bellos en este momento. Y por eso presenta un urinario que no es un objeto nada bello y lo representa como un objeto absolutamente bello y le da otro significado, un significado de burla, irónico, en donde quiere burlarse de las propias galerías, de los propios museos. Entonces, de esta manera, esta pieza artística no es una fuente, no es un urinario. Representa la ruptura del arte y la bienvenida al arte de vanguardia, al siglo XX. ¿Se fijan cómo cambia totalmente la perspectiva de las cosas cuando yo les platico lo que significa? Al igual que va a cambiar cuando hagan la tarea de descifrar lo que significa la caja de zapatos. ¿Se fijan cómo importa el contexto histórico? Porque les platiqué que la Primera Guerra Mundial, que esos artistas se organizaron para decir que no estaban de acuerdo, que ya querían romper con lo que el arte había sido desde hace mucho tiempo. La cosa cambia. Entonces, la obra de arte no puede desligarse de su contexto histórico, porque el contexto histórico nos va a dar todas las herramientas y las pistas para saber lo que significa la obra artística. Entonces, de esta manera, y así cierro la plática para abrir foro a las preguntas y respuestas, en la historia del arte termina siendo una herramienta importantísima y es nuestra chamba, es nuestro objetivo, es nuestra tarea como espectadores, por eso les dejé tarea, descifrar lo que la pieza artística significa. Y la historia del arte es la herramienta clave para hacerlo. Por eso se vale acudir a ese tipo de charlas, se vale leer libros referentes a la obra artística o a la historia del arte, se vale ver películas, se vale ir a museos, se vale ir a galerías y hacer la tarea y previamente investigar lo que ahí voy a ver. Estamos tan desacostumbrados a eso. Creemos que al acudir a los museos vamos a aprender y se nos van a resolver todas las preguntas. El arte provoca preguntas y después nosotros la resolvemos, ¿no? Entonces, para conocer la historia que hay detrás de la obra, ahí está la historia del arte. ¿En qué periodo se ubica? Conozcamos la historia del arte. ¿Qué les preocupaba a los artistas de la época? ¿Qué los movió para pintar tal obra? ¿Cuáles son las características de ese periodo? Por eso existen los historiadores en la historia del arte, ¿no? Y por eso les agradezco que hayan tomado 60 minutos de su muy ocupado día, me imagino, con tareas y actividades, para estar aquí escuchándome, porque es el discurso que yo siempre apoyo. O sea,
porque, ay, es que me encanta la historia del arte, la disfruto mucho. Sí es un goce y sí es un disfrute, pero sobre todo es una herramienta que nos ayuda a salir allá afuera y comprender este lenguaje tan diverso y tan complejo en ocasiones, que es el lenguaje artístico, ¿no? Pero que una vez que lo conocemos, qué rico es. Y recordemos siempre, ninguna imagen es inocente en lo absoluto. Siempre hay algo que se quiere decir ahí. Y a lo mejor en este foro habrá quienes estén estudiando mercadotecnia, diseño gráfico y sabrán de lo que hablo. Claro, o sea, no es algo que solamente sucede, o comunicación, no es algo que solamente sucede en las artes. Toda imagen no es inocente. Hay algo que se quiere decir. Y por supuesto que la apreciación artística, la historia del arte, nos lo hace ver de una manera tan rica, tan linda, ¿verdad? Como es la obra artística. Pero ahí está. Quisiera ahorita abrir espacio para sus preguntas, resolvérselas, o comentarios, también se vale. Muchas gracias, Mariana. Sí, ya tenemos muchas preguntas, de hecho. ¿Empezamos? Sí, claro que sí. Dice David, yo estudio gastronomía. ¿También aquí hay arte? Visualmente creo que sí, ya que un emplatado debe verse bonito. Además jugamos con los colores y aparte también un platillo puede abrir algún sentimiento, ya sea porque recordamos algo o nos hace volver a vivir algo del pasado. Sí, visualmente sí, qué bueno que lo dices. Y de hecho a mí la gastronomía se me hace una herramienta súper interesante para hacer entender el proceso artístico por el que viven los artistas. Por ejemplo, el arte abstracto, la colocación de elementos, el balance que tiene que haber, el punto, la línea, claro. Pero ojo, no podríamos decir exactamente qué es arte porque carece del conocimiento exacto, porque la finalidad de la gastronomía es el paladar, el goce, es diferente al arte, ¿no? Pero por supuesto que hay un proceso artístico. Eso, claro que estoy de acuerdo. Muchas gracias. Adriana, ¿qué nos recomienda a las personas que queremos adentrarnos al mundo del arte? Miren, hay muchísimos libros muy padres. Por ejemplo, este que les puse aquí atrás de Susie Hodge. Susie Hodge es buenísima para todo lo que tiene con historia del arte, libros muy didácticos. Muchos libros en Gandhi, por ejemplo, también. Ustedes ojen, vean, hay muchos libros para niños, los recomiendo mucho también. O sea, si estamos casi que en menos cero en asuntos artísticos, los libros de arte para niños son muy buenos. Pero también, les paso el tip, los grandes museos, porque a veces también cuesta bastante los libros, ¿no? Los grandes museos tienen excelentes páginas web con un gran archivo y por lo general los grandes museos como el Prado, el MoMA, el Met, los grandes museos de las grandes ciudades tienen las exposiciones, el archivo de las exposiciones que ya se llevaron a cabo. Y acuérdense, las exposiciones en un museo, una galería, siempre son para enseñar. Entonces son buenísimas y los museos, el objetivo principal, además de mostrar el arte de artistas, es educar a través del arte. Entonces, échense un clavado a las páginas de los grandes museos. Hay muchos libros en línea también. Hay muchas, ahorita en Instagram y en las redes, hay muchísimas páginas que de manera informal, como la mía, que es Arte Apetit, aquí les pongo, ya vi que me están siguiendo, muchas gracias. Comparten muchísima información, pero sobre todo también les ponen recomendando libros y cosas de ese tipo. Google tiene buenas aplicaciones de arte. Hay uno que se llama Google Art Project, googleanla, les va a aparecer, y sobre todo pueden hacer un viaje increíble a las obras artísticas. Le hacen un zoom y pueden ver las mismas pinceladas. Ahorita la posibilidad de conocimiento es infinita. Hay muchas herramientas. Muchas gracias, Carla. ¿Cómo se sabe que alguien es un gran artista? Uy, excelente pregunta. Muchas veces la historia es quien lo juzga, ¿verdad? Caso Van Gogh, pero muchas veces no. Hay toda una burbuja del arte.
así le llamo yo, en donde se involucran galerías, museos, historiadores del arte, críticos del arte. El mercado del arte también rige, ¿no? Económicamente hablando, cuánto vale la pieza. Entonces, ese también puede ser como que algo que lo rija. Es complejo, pero pues ahí está. Eso también es una manera, o sea, son estos personajes mismos que también avalan la pieza artística y el artista en sí. La crítica, muy importante también. Muchas gracias. Kevin, wow, me gusta cómo expresas el arte con tanta pasión. Me mantuvo muy entretenido, me gustó mucho la plática. Se nota que te gusta mucho y ya búsquelo en la caja, me ganó la intriga. Muy Gracias, bien. Kevin. Gracias, Kevin. Muchas gracias. Isela, hola, estoy estudiando la licenciatura en educación primaria. Con esta charla me di cuenta de la importancia de transmitir el valor del arte a los educandos y que de esta forma puedan dar un significado a todas sus creaciones. No sabemos si tenemos un gran artista en el aula, dice Isela. Totalmente. Es una herramienta clave y básica el arte para los niños. Las posibilidades de creación son infinitas. Y es sobre todo asegurarles y darles la confianza que lo que hagan puede llegar a tener este fin, ¿no? O sea, porque, ay, sí, qué bonito, pinta el arbolito de Navidad, ay, qué lindo. Pero muchas veces no nos damos cuenta como docentes que les estamos dotando de posibilidades a estos niños, ¿no? Pero sobre todo pensamiento crítico, porque muchas veces nos vamos mucho por las manualidades, pero educación artística no son manualidades. La educación artística es generar de conocimiento y pensamiento crítico. Y cómo el mismo niño desde pequeño puede ir educando su ojo para el momento de leer la pieza artística, le genere este switch de, ¡ah! Esto me quiso decir el artista. Eso es bien importante, que no solamente quede en lo superficial, en el, vamos a hacer la obra de teatro para que los niños nos vean, las mamás vengan a vernos, jiji, jajaja, le aplaudo y qué bonito el disfraz, que no quede en el, me encantó porque me disfracé y me acuerdo. No, o sea, ¿de dónde va todo esto? ¿Y a dónde va todo esto? ¿Y por qué? Encontrarle ese sentido, ¿no? Y el arte contemporáneo, te reto a que busques, ¿no? Educación artística, arte contemporáneo para niños es súper importante porque el arte contemporáneo es pura contemplación, es pura comida para el cerebro. Muchas gracias. Juliana, un buen artista no es quien acierta más a expresar lo que desea. Exacto, pero ese deseo también es racional, no solamente es visceral, es una mezcla de ambas cosas. O sea, yo deseo plasmar un mensaje, sí, y me pongo manos a la obra, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que sí. Gracias. Kevin, ¿has escuchado el término de arte jugable? He visto cómo se refieren a ciertos videojuegos de esa forma. Fíjese que de hecho sí, y últimamente cada vez ya ahorita en el siglo XXI que estamos viviendo, ya cada vez se puede considerar más como una rama de las bellas artes, los videojuegos. Gracias. Yesenia, ¿cómo sé que estoy viendo una obra de arte y no cualquier otra cosa que pretende serlo? Uy, esa es una gran pregunta. Me regresa a la que me hicieron más allá, más antes. ¿Qué es una obra de arte y qué no? ¿Y quién decide? Es eso. ¿Quién avala qué es una obra de arte? Pues todos estos entes que están alrededor de la pieza. Pero ¿qué tal si un artista es un excelente artista, pero no tiene las posibilidades de relación con todos estos entes que avalan y le ponen palomitas a esa pieza artística? Es complicado. Es el caso Van Gogh, por ejemplo. Hasta después se valoró como un buen artista, digamos que se murió antes de tiempo, ¿no? Porque si no, se hubiera muerto a sabiendas de que es un gran artista y que influyó después en lo que hicieron grandes artistas como los fauvistas, como Henri Matisse, por ejemplo, con todo lo que el bagaje que había dejado Van Gogh. Es complicado. Gracias. Carla nos comenta, el arte es creado por nuestro pensamiento y nuestra manera de ser y percibir las cosas, lo que sentimos. Nosotros le damos el valor, hacemos viajar nuestra mente y lo que conocemos. Yo puedo darle un valor y significado a las cosas y el artista refleja otro significado. Mas, sin embargo, nosotros conectamos con el arte de cierta manera. Exactamente, totalmente. Uy, y eso es claro objetivo de los artistas y lo entienden. O sea, sí, yo quiero hablar a través de esa pieza del feminismo y que las mujeres, que las violaciones, ta, 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 ta.
claro, ahí está el significado real y cómo lo formuló el artista. Pero la lección que me deja a mí es lo que va a trascender. Porque si yo soy un artista de arte feminista, que quiero que tú te lleves con ese mensaje, cómo tú lo percibes y la lección que a ti te deja esa pieza artística es lo que tú te vas a llevar a casa. Y ahí cumple con el objetivo. Gracias. Valeria, ¿qué sentimientos o emociones son los comunes que impulsan a crear arte? Todos, todos, todos. Gracias. Alejandra, ¿cuál es tu artista favorito? Todos los días cambio de artista favorito. Me gusta mucho de arte contemporáneo, Joseph Beuys, B-E-U-Y-S. De arte feminista me gusta mucho Ana Mendieta. De las vanguardias me gusta mucho Picasso. Del neoclásico me gusta mucho Jacques-Louis David. No existe el arte, existen los artistas y no puedo decidir por uno. Te puedo decir uno por cada periodo, yo creo, por cada época. Muchas gracias. Dulce. Hola, buenas tardes. Yo estudio licenciada en enfermería y tenemos en nuestras manos el arte del cuidado de las personas, que día a día se aprende cosas nuevas. Exactamente. Gracias. Gracias. Norma, yo estudio ingeniería en biosistemas. Elegí esta carrera por la naturaleza que vemos seguido en cada práctica y me gusta. Lo considero arte. Cierto, a cada quien tiene diferentes maneras de ver a su alrededor. Muy bien. Naturaleza, te va a gustar mucho el land art. Investígalo, te va a gustar. Gracias. Juan Ramón, me gusta la pasión con la que habla sobre el arte y su historia. En ocasiones, la sociedad deja de un lado esta área, la cual dejan de darle su debida importancia, sin darnos cuenta que el arte está en todos lados. ¿De qué forma podría conocer más y explorar mis habilidades artísticas? Toma clases de pintura las que puedas, lee bastante, toma todos los talleres, charlas, cursos que puedas hacer. Desgraciadamente, estamos solos en este mundo del arte porque no nos dotan de estas herramientas en la educación básica o en la secundaria o en la primaria. Es algo que se enseña así, como manualidades, como, ay, para que se exprese el niño, qué lindo. No se toma verdaderamente como un complemento a la educación. ¿Por qué siempre se rige como, ay, el niño bien inteligente porque es bien bueno en matemáticas? Y el niño que tiene las habilidades artísticas, ¿dónde está? Las habilidades humanas, las del pensamiento, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por eso les digo, es un chambón que tenemos nosotros como espectadores de investigar todo esto y leerlo, porque en México pues no ha sido ese complemento. Entonces, lee todo lo que puedas, métete a YouTube, ve todas las clases que hay. Ahorita hay mucho información gratuita que ustedes pueden aprovechar. Muchas gracias. Emilia dice, hola, soy Emilia y estudio finanzas en la Universidad de Sonora. Muchas gracias por todo lo que me permitieron aprender hoy y me doy cuenta que el arte va más allá de lo que la estudias o tus habilidades, sino es una manera de expresarse, encontrar un lugar para sentirse perteneciente de algo, donde disfrutar, impactar a otros, etc. De nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti y totalmente. Si bien a lo mejor yo no voy a tener esa habilidad artística para pintar o expresarme, el ir a un museo, una galería, el ver una pieza, hacer que nos conecten, hace que veamos que no estamos solos en este mundo y que alguien más comparte mi pensamiento y eso es bien valioso y solo el arte lo puede transmitir. Gracias. Jesús, el bailar al transmitir es un arte. Claro, totalmente el arte del cuerpo, sí, la danza. Muy bien. Jesús, ¿qué piensa la mala imagen que se ha popularizado del desnudo artístico? Pues que estamos en el siglo XXI. Es como si estuviéramos vestidas todavía a la María Antonieta. ¿Por qué ella me he visto de pantalones y nadie me dice nada? ¿Por qué el desnudo no se considera arte? Bienvenidos al siglo XXI. Luis Enrique, buenas tardes. Me gustó mucho la plática y más sobre cómo expresaste la idea de arte y siento que esta plática me impulsó para averiguar sobre cómo expresarte. Saludos. Saludos, gracias. Qué bueno que te gustó. Sí. Dora, muchas gracias por sus consejos y la plática me encantó y me motivó. Ay, qué bueno. Diana, soy estudiante de arquitectura y me ha tocado escuchar a maestros decir que la arquitectura no es un arte, sino que es algo más formal y funcional. Me gustaría saber tu opinión sobre esto. Estoy de acuerdo.
la arquitectura, la finalidad no es comunicar, sino que sea habitable. Y justamente los de la escuela Bauhaus se encargaron de ello. Arquitectura igual a funcionalidad, nada de ornamentos, menos es más. Es eso, ¿sí? No quiere decir que no tenga aspectos artísticos, claro que los tiene, la exploración, la creatividad, pero no es arte porque no busca generar conocimiento, busca que tenga una usabilidad. Muchas gracias. Dailet, hola, me ha encantado esta plática. Mi pregunta es, ¿cómo se dio cuenta que el arte era su pasión? Uf, si yo te platicara. No, pues cuando estaba chiquita me gustaba mucho la historia, siempre me gustó. Fíjate que cuando yo me iba a las tiendas de juguetes, me iba al pasillo de las Barbies, porque estaban las Barbies de todo tipo, las Barbies clásicas, vestidas a la Marilyn Monroe, a lo que el viento se llevó, y me encanta, me llama la atención, oye, ¿por qué unos están vestidas de diferente manera? Me gustó mucho la historia. Me gustó siempre pintar también, pero por eso soy tan aguerrida con la educación artística y decirles, hay que educarnos en la educación artística, en la historia del arte, porque yo nunca tuve esas herramientas en la escuela, más que la clase de pintura, que jajaja, la clase de pintura, qué linda, me expreso, pero no formal. Y hasta prepa yo tuve mi clase de historia del arte y ahí descubrí todo lo que hay detrás verdaderamente de la pieza artística y todo este conocimiento que no conocí. Entonces dije, yo quiero estudiar esto. La prepa me di cuenta. Muchas gracias. Juliana, ¿recomiendas algún artista minimalista? Artista del minimalismo, pues en realidad todos. Está Bruce Nauman, Donald Judd, Carl André, son muchísimos. No es particularmente mi movimiento de arte contemporáneo favorito, pero sí es importante. Gracias. Norma, muchísimas gracias por la plática. Me gustó muchísimo, igual que a todos, la manera en la que se expresó. Me gusta que las personas se expresen de esa manera cuando les emociona o les gusta algo. Saludos y nuevamente gracias. Saludos, gracias a ti. Nidia, muchas gracias por esta plática. De verdad que aprendemos mucho. Me encantó cómo nos transmites tus conocimientos del arte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta de Diana. Hola, soy Aileen y estudio psicología en Unison. Precisamente di un taller sobre el control de emociones en niños de primaria y la mayoría prefería expresarse por medio de dibujos, lo cual me ayuda mucho para conocer cómo ellos plasman sus emociones. Ahí te das cuenta con qué interactúan diariamente y cómo lo perciben. ¿Qué actividad me recomendarías para ellos? ¿Qué actividad? Ay, buena pregunta. No soy muy experta es una tarea que tengo pendiente. Ahorita ando en otras cosas, pero sí lo tengo pendiente. Y he tomado algunos talleres de educación artística para niños. Digo, no es mi especialidad, tengo que aclararlo. Pero recomiendo mucho que leas sobre cómo el arte contemporáneo puede contribuir a esto. Repito, está poco valorado el arte contemporáneo porque creemos que es basura, precisamente, pero no lo es. Entonces te recomiendo mucho que leas sobre cómo involucrar herramientas del arte contemporáneo en tu actividad y sigue, es bien importante y todas las posibilidades que tú les puedes dotar a estos niños. Y lee a María Acaso, te la recomiendo mucho. Ella es la que dice, las artes, la educación artística no son manualidades, es una aguerrida, yo la amo, soy su fan, es una aguerrida justamente de esto, de hacer entender que las artes no es solamente lo manual, sino el pensamiento crítico que se genera. Lea María Acaso, Acaso con C. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mariana, pues súper agradecidos por el tiempo que nos brindases aquí transmitiéndonos tus conocimientos y tu pasión por el arte. Creo que aquí todos nos dimos cuenta y lo expresaron ellos también de que se nota que te gusta, que te apasiona y que te encanta el arte. Y todos lo notamos y lo apreciamos. Muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos y muchísimas gracias a todos los jóvenes que nos acompañaron el día de hoy. Nos encantó que estuvieran súper participativos también. Sí, qué bueno que les gustó mucho. Ustedes, de veras. Aquí Muy bien.
algunos comentarios. Si tienen dudas, porque veo que son varios y pues sé que hay poco tiempo, pero me encantaría atenderlos. Síganme aquí en mis redes de Instagram, Arte Petit, ya estoy viendo que me están siguiendo muchos, mándenme mensaje y cuando tenga tiempo con gusto les voy a responder. A veces no respondo de inmediato porque tengo un bebé de 6 meses que demanda mucho tiempo, pero cuando tenga chancita les contesto. Y si me pueden poner su pregunta ahí en inbox de Instagram, con gusto se las comento y contesto largo y tendido. Perfecto, muchísimas gracias y síguenla, buenísimas las charlas que da, los talleres, aprovechen para conocer más de arte y de la historia del arte. Súper recomendados. Muchas gracias, Paulina. Gracias a Fundación Esposo Rodríguez y pues échenle ganas a sus estudios y espero pues que el arte sea un complemento y sobre todo un bálsamo y un escape. Si no está en su área de conocimiento, que así lo sea. Sí, muchas gracias. De hecho, eso es lo que notamos. Te voy a mandar los comentarios que nos hicieron todos los que nos acompañaron, porque también aquí hubo unos jóvenes que de diferentes carreras, pues tenemos un grupo muy heterogéneo. La verdadera apreciación que le dieron a esta charla, pues, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Los invitamos también, no se les olvide, los que nos gusten, respondernos a encuesta. Ya saben que la retroalimentación es súper importante para nosotros, para hacer el Fair Talks cada día mejor. Muchísimas gracias a todos.